Hola, soy Sola Imsa y hoy quería hablaros de la segunda parte de lo que es el tema de los eclipses. La primera parte lo podréis encontrar tanto en mi canal como en el de Caja de Pandora, que lo hice en un directo con Luis Palacios. Pero quedaba ampliar información y eso es lo que, bueno, pues hoy vamos un poquito a ver. A ver, los eclipses ya sabemos lo que es, ¿no? Es que un cuerpo interfiere entre el Sol o la Luna para que nosotros no lo podamos ver. De ahí que tenemos eclipses de Sol y eclipses de Luna. Entonces, si es un eclipse de Sol, quien interfiere es la Luna y de esta manera pues no vemos el Sol o lo vemos parcialmente o anularmente. Y si el eclipse es de Luna, entonces quien está en medio sería, entre el Sol y la Luna, sería la Tierra. De manera que así la luz no llega a la Luna y por tanto pues no la vemos. Bien, pero vamos a ver más cosas de esto. Vamos a ver. Lo que son los eclipses se han estudiado a lo largo de muchísimos siglos y se han incluido en lo que se llaman los ciclos saros. ¿Qué es esto? Los ciclos saros es la periodicidad o la recurrencia de los eclipses. Es decir, los eclipses en realidad son cíclicos, ¿vale? Son un ciclo de un determinado número de eclipses y luego se termina ese ciclo y empieza otro. Este ciclo es un periodo aproximado de 18 años, 11 días y 8 horas. O lo que es lo mismo, es un periodo de 223 lunaciones. Después de este tiempo, la Tierra, el Sol y la Luna vuelven a ocupar las mismas posiciones relativas con lo que se repiten los eclipses del mismo tipo. Es decir, hay un periodo en el que ellos van teniendo su ubicación y luego vuelven al principio y vuelven a repetir. Y estos son, lo que digo, estos llamados ciclos saros. ¿De dónde viene esta palabra saros? Saros viene del babilonio y quiere decir en realidad repetición. Por eso es un tema recurrente, ¿no? Entonces, saros es repetición y procede del babilonio. El descubrimiento de estos ciclos se debe a los caldeos y os voy a poner una imagen de quién fue el primero que, pues hizo este descubrimiento, ¿no?, de los ciclos saros. Vamos a verlo. Aquí tenéis a su primer descubridor, por decirlo de alguna manera, ¿no? Aquí tenéis a Cidenas, que en realidad se llamaba Kidinu. El nombre babilonio era Kidinu, pero se le conoce como Cidenas. Él empezó en el año 383 a.C. a estudiar todo lo que son estos ciclos de los eclipses, perdón. Y de ahí viene, bueno, pues como digo, esta palabra saros que procede del babilonio. Pero este señor Cidenas o Kidinu fue el primero que investigó los eclipses y que le dio un orden, le dio como esa parte científica, ¿no?, del estudio para que se pudiera seguir o continuar con él, ¿no? El siguiente que estudió y amplió fue, aquí lo tenéis, este señor que se llama Plinio II Cayo o Plinio el Viejo. Él vivió del 23 al 79 a.C. y él cita en su obra Cidenas o Kidinu. La obra de Plinio se llamó Naturae Historiarum Libri 37. En realidad es una enciclopedia que recoge 20.000 hechos importantes en más de 2.000 libros. O sea, fijaros la amplitud de esta obra, ¿no?, de Plinio, en el que hablaba de muchos temas, entre ellos precisamente los eclipses. Pero la obra de Plinio todavía no estaba completa. ¿Y quién la completó? Pues este señor, que probablemente os sea más conocido, que se llama Ptolomeo. Ptolomeo, fijaros que se le considera un gran astrónomo y, sin embargo, él se consideraba astrólogo, porque ¿qué fue lo que hizo Ptolomeo?
Pues enseñarnos el lenguaje de los eclipses. ¿Qué es lo que nos querían decir, no? Él señaló la base de la interpretación astrológica de los eclipses y lo reflejó en el libro segundo de su obra, que se llamó Tetrabiblos, en los capítulos del 4 al 9. Esta obra está traducida al español por Demetrio Santos. Demetrio Santos fue un astrólogo español muy mayor, hace muchos años que se metió en esto de la astrología, ¿no? De hecho, le llamaban el gurú de la astrología, porque en realidad por él han pasado pues toda la escuela astrológica española tradicional, pasó por las enseñanzas de Demetrio Santos, ¿no? Entonces, él fue quien tradujo este Tetrabiblos y nos acercó de esta enseñanza de Ptolomeo sobre cómo interpretar los eclipses, su interpretación astrológica. En estos capítulos se expone de forma muy sencilla, para que se pueda entender fácil, ¿no?, pues los pasos a seguir para llegar al entendimiento de este fenómeno, llegar a entender lo que realmente quiere decir este fenómeno. Así que aquí tenemos a Ptolomeo, el famoso astrónomo, dándonos las bases astrológicas de cómo interpretar un eclipse. Cuando dos eclipses están separados por un periodo de un saros, lo que hacen es compartir una geometría similar, una energía similar, una vibración similar. Los dos eclipses se producen en el mismo nodo lunar, como ahora veremos en la siguiente exposición que os voy a dar, las imágenes, pero primero quería explicaros un poquito esto, ¿no? Entonces, como digo, los eclipses se producen siempre en el mismo nodo lunar y a la misma distancia de la Tierra. Es decir, son dos eclipses que se producen en el mismo nodo, con la Luna a casi la misma distancia de la Tierra. También en la misma época del año. Ahora luego ya veremos otro eclipse previo al que se va a dar ahora y el que se ha dado el día 7, que coincidían en unas fechas pues muy parecidas, ¿no? Por lo tanto, el Saros es útil para organizar eclipses en familia o series, que en realidad son un ciclo de repeticiones consecutivas del mismo eclipse y, por tanto, de la misma naturaleza, de la misma vibración, lo que ocasiona una cadena de trabajo interno y evolutivo diferente a otras series Saros, porque en realidad cada serie Saros lleva su propia energía y, por tanto, es un trabajo diferente. Es muy distinto una serie de otra serie de eclipses. Cada una nos aporta su vibración, su naturaleza y, por tanto, nos induce a un aprendizaje diferente, una experiencia diferente, ¿no? Cada serie, además, dura aproximadamente 1260 años y contiene de 70 a más eclipses en cada una de estas series, ¿no? No obstante, pues la interpretación de una serie completa de Saros toma la naturaleza siempre del signo en el cual se produjo el primer eclipse de la serie. O sea, el primer eclipse es el que nos da la naturaleza de la secuencia en la cual estaría metida el eclipse que estamos viviendo en este momento o que estamos estudiando en este momento, independientemente de que ahora caigan en otros signos. Pero, digamos, la esencia de esa serie de eclipses nos la da la primera, ¿vale? Y esto es muy importante porque va a condicionar todo lo que es la interpretación del eclipse. Y si cuando uno interpreta los eclipses no tiene esto en cuenta, no le va a dar realmente la interpretación correcta. Va a añadir datos, pero le va a faltar la base. Entonces, esto es muy importante, ¿vale? Entonces, por ejemplo, un eclipse que comienza en el signo de Sagitario, por ejemplo, un eclipse solar, que su primer, una serie de eclipses, solares, que su primer eclipse empezó en Sagitario. Por lo tanto, quiere decir que su línea de Saros, esa línea de eclipses, conservará siempre la esencia sagitariana en todos los demás eclipses. Como digo, caigan en el signo que caigan. Bien, siempre van a tener esta esencia sagitariana, sabiendo lo que representa Sagitario.
qué temas controla, mueve, activa, pues es fácil de poder entender esta serie, ¿no? Y este eclipse que en este momento pues estaríamos estudiando, ¿no? Entonces, a este primera, como digo, naturaleza del eclipse, primera, la esencia de la serie, le añadiremos el significado del signo y, por supuesto, de la casa, que es el sector de vida que estamos, donde está la influencia más fuerte, donde incide más la influencia, es en la casa, pues ahí estaríamos viendo realmente la interpretación completa. También es cierto que los eclipses pueden caer o en el hemisferio norte o en el hemisferio sur, y esto hará que la influencia sea en el hemisferio correspondiente a donde caiga, no en el contrario. O miento, sí en el contrario, pero no con la misma influencia, es una influencia muy sutil. Entonces, esto permitirá determinar las áreas, tanto externas como internas, afectadas por este eclipse. Vamos a ver un poquito con unos dibujos lo que os he estado queriendo decir en este momento. Vamos a ver estos dibujitos y los vais a entender un poquito mejor. Aquí tenéis lo que es una secuencia. A ver un segundo, que lo marco bien. Aquí tenéis una secuencia Saros. ¿Lo veis? Tenemos aquí la secuencia Saros 127, que no es la actual, ¿eh? He cogido este ejemplo pues porque lo he visto en internet. Y aquí veis cómo se van focalizando estos eclipses. Estas líneas es por donde se va moviendo el eclipse, donde se va moviendo. Siempre, como veis aquí, cada serie comienza por una serie de eclipses parciales cerca de una de las regiones polares. En este caso, ¿veis? Se va a ver más en el cono sur que en el norte. Pero aquí veis el principio. Sería en este punto donde está la X. Bien, pues aquí empezaríamos con eclipses parciales, como digo, cerca de una región polar de la Tierra, lo que no quiere decir polo norte, polo sur, quiere decir latitud norte, latitud sur. Bien, la serie producirá varias docenas de eclipses totales o anulares conforme se vaya acercando a la zona ecuatorial, a la zona media del planeta, antes de terminar con otro grupo de eclipses parciales cuando se acerquen al polo opuesto. Esto sería para el cono sur, pero daría igual para el norte. Siempre empieza en la parte más alta los eclipses parciales, va descendiendo hacia la zona ecuatorial, los que son los totales o anulares, y termina con otra serie de parciales en la parte más sur. Aquí veis pues una serie de eclipses que se han ido dando en distintos años. Aquí lo vais teniendo, ¿vale? Veis el número, 2001, 2019, aquí vamos viendo distintas de la misma serie 127, ¿vale? Bien, esto sería la diferencia porque hay veces que son parciales y porque hay veces que son totales. Aquí lo podemos ver claramente, ¿no? Cuando una serie Saros completa su ciclo, la siguiente da comienzo. Estas serían pues, los tres tipos de eclipses que podemos ver, como os he dicho ahora, parciales, anulares y totales. Y vuelta abajo con los parciales. Aquí vemos, en el caso del eclipse total, perdón, del eclipse solar, aquí vemos primero y luego pondré, a ver un segundo, perdón, aquí lo tenéis. Sí, y luego pondremos los de la luna. Bien, entonces, aquí tenemos, como digo, los eclipses diferentes. Sería el total, primero, en el cual vemos que la luna justamente está en el eje medio entre el Sol y la Tierra. Aquí tenemos la luna en el medio, de manera que nos cubre completamente la visión del Sol.
En el siguiente abajo tenemos un eclipse anular. Aquí sigue la Luna en el eje medio, pero si os dais cuenta está más alejada de la Tierra. De manera que para que se vea el eclipse total, la Luna tiene que estar a una distancia específica de la Tierra, de manera que de esta forma, bueno, pues tanto el tamaño lunar como la distancia sean proporcionales y por tanto el Sol. En el siguiente, la Luna está más cerca del Sol, de manera que la proporción no es exacta y es por esto por lo que vemos parte como un anillo alrededor del Sol. Y en la tercera, en el tercer caso, que sería el eclipse parcial, es porque si os dais cuenta, la Luna no está, ni el Sol, no están en el eje donde está la Tierra, están por encima. Al estar por encima, nosotros vemos una parte del Sol y otra no la vemos. Vemos la parte del Sol que la Luna no cubre y no vemos la parte que la Luna sí cubre, ¿veis? Siempre la Luna, lógicamente, tiene que estar en el eje solar, quien no está en la Tierra, que puede estar más abajo, más arriba. De manera que aquí podéis ver esta diferencia entre eclipse total, eclipse anular, eclipse parcial. Todo depende de cómo se posicione la Tierra con respecto a estos dos cuerpos celestes. En el caso de la Luna, aquí lo tenemos. Aquí podéis ver la Luna. Igual tenemos el eclipse penumbral, el eclipse parcial y el eclipse total. Aquí no se llamaría eclipse anular, sino penumbral. Aquí, si os dais cuenta, quien está en medio, aunque está un poquito borrosa esta imagen, pero es que es la que he visto más exacta. En el centro está la Tierra, ¿veis? En el centro está la Tierra y en el extremo, detrás de la Tierra, está la Luna, aquí chiquitita, y al otro lado tenemos al Sol. Bien, si os dais cuenta aquí, el Sol y la Tierra están en eje, los dos están en el eje, y es la Luna quien se sale del eje. Abajo tenemos la total. Pues ¿qué tenemos? El Sol, la Tierra y la Luna en el eje. De manera que, claro, la Luna está totalmente tapada por la Tierra, pues no la vemos. ¿Por qué? Porque el Sol no le da luz. Y como no le da luz, pues no la podemos ver. En el de arriba, eclipse parcial. Aquí la Luna se desplaza un poquito hacia arriba. De manera que, ¿qué pasa? Que habrá parte de la Luna, como veis aquí, hay un poquito de la Luna que cae en esta sombra, en esta umbría, ¿no? De la Tierra y por tanto no lo veremos, pero el resto sí lo vamos a ver, veis que está por encima, ahí sí le da la luz solar y por tanto podemos ver esa parcialidad lunar. Y la penumbral es que, si os dais cuenta, está fuera de lo que es el eje, fuera de lo que es la sombra lunar, pero sí que está dentro de lo que es el cono de la sombra que ejerce esta Tierra al incidir la luz solar. Entonces vemos una Luna pues un poco sombría, es decir, no vemos la Luna, tampoco, o sea, la vemos, perdón, pero un poco sombría. Si os fijáis a la derecha, veríamos la foto de cómo quedaría. Abajo, que es la total, empieza viéndose la Luna como roja y luego ya se cierra. Y cuando empieza a verse de nuevo, pasa lo mismo. En el medio vemos una zona oscura y otra zona limpia. Y arriba vemos la Luna más limpia. Bien, de manera que podemos verla, aunque esté un poco más sombría, pero podemos verla. Aquí tendríamos los tres tipos de eclipses, como digo, que tienen que ver con la Luna. Aquí en esto sería un esquema que me ha parecido interesante, para que lo veáis. Lo mismo de antes, pero esquemáticamente, ¿vale? Aquí lo tenemos. Vamos a ver, cada eclipse siempre va a coincidir, he dicho antes, con los nodos. ¿Qué es eso? Bueno, los nodos son estos dos puntos que veis aquí, el nodo norte el nodo sur o nodo descendente, que es el que vemos con este omega invertido, y en el polo opuesto, el nodo ascendente o el que vemos con este omega bien derechito. Aquí vemos dos planos. Uno sería el plano de la órbita lunar y otro sería el plano de la eclíptica. La eclíptica es esa línea imaginaria en donde se ubican todas las constelaciones que entran en el zodíaco, Mas, Ofiuco y Cetus, aunque no entren en el zodíaco, pero sí estarían dentro de la eclíptica. Nos influyen de alguna manera.
Lo que pasa que no lo tenemos en cuenta dentro del zodíaco, ya que el zodíaco está dividido en 12 partes y, bueno, pues eso, la explicación lo podéis ver en el vídeo que tengo en mi canal. Hay varios vídeos sobre lo que es el zodíaco y todo lo que es cómo se formó este zodíaco. Ahí lo podéis ver mejor. Entonces, ¿qué serían estos nodos? Los puntos de corte de esta eclíptica, que es donde están todas nuestras constelaciones, que se ven en los dos hemisferios, y la órbita lunar. Por tanto, estos dos puntos de corte, nodo norte y nodo sur, es donde se posicionan los planetas en los eclipses. No se puede dar eclipse en cualquier otro lugar de esta órbita. Bueno, de cualquiera de las dos órbitas. Solamente se da en los puntos de corte. Nada más. De manera que aquí veis la explicación que antes os he dado del eclipse lunar. La Tierra en el medio, el Sol en un extremo, la Luna en el otro extremo. Aquí tenemos la Luna eclipsada. Bien. Nos cae en un nodo, podía haber caído en el otro nodo. No siempre caen en el mismo nodo. Una vez puede caer en el nodo ascendente o norte o en el descendente o sur. Bien, aquí tenemos la explicación esquemática de un eclipse lunar. Y ahora vamos a ver del eclipse solar. Aquí lo tenemos, ¿veis? La Tierra en el medio, lógicamente, de lo que es el eje de la órbita lunar y de la eclíptica. Después tenemos la Luna en su órbita, lógicamente también, y el Sol en el otro extremo. De manera que al estar la Luna en medio, nos está evitando la visión del Sol. Aquí tendríamos el eclipse solar. Igualmente nos cae en uno de los nodos y no en el otro. Bien, estos dos puntos, estos dos nodos, y es muy curioso esto, a nivel astrológico son básicos para entender lo que es la evolución de lo que es nuestra vida. En cada vida que llevamos, los nodos, estos puntos, es donde nos aporta toda la información que arrastramos vida tras vida para poder evolucionar. Al conocerlo, pues de una manera mejor. ¿Qué pasa? Que justamente aquí es donde se posicionan los eclipses. Fijaros si es importante un eclipse para poder hacer un trabajo de evolución, que es lo que yo incluyo en lo que llamo astrología evolutiva, para que el alma y nuestro ser consciente avancen pues de una manera mucho más rápida, mucho más fácil, mucho más consciente también del hecho. Así, entendiendo que los eclipses están se efectúan, ¿no?, en estos dos puntos tan críticos a nivel evolutivo, pues también es de entender, ¿no?, que la mutación o el cambio o el trabajo que la persona experimenta a lo largo de su propia vida está en una relación directa con los eclipses. Que fijaros que en astrología no se le da valor prácticamente y que bueno, tampoco se explica lógicamente a nivel astronómico nada, pues porque no es su cometido, pero a nivel astrológico no se le da el valor que le corresponde. Así es que, como digo, este cambio está íntimamente en relación directa con los eclipses. Y de esta manera, pues, la persona, dependiendo de donde le caiga, ¿no?, en su zodíaco, pues ahí es donde serán los puntos a valorar más en ese momento, ¿vale? Los puntos pues críticos de más envergadura que le pueden producir en ese momento un cambio tanto a nivel orgánico como a nivel de sector de vida, en cualquier ámbito, ¿no? Porque claro, afecta a todo, lógicamente, la energía de los eclipses, ¿no? Las posiciones, donde caigan estos eclipses, ¿no?,
Y los planetas que ocupen en estas posiciones, si es que hubiera algo, los planetas, los regentes de los mismos eclipses, pues si cae, por ejemplo, como los de ahora que están cayendo en el eje de Acuario, Leo. Los planetas regentes, por un lado en Acuario, serían Saturno y Urano. Y por otro lado, el Leo, que es el Sol, pero que también es la Luna, aunque no se explica en una astrología tradicional. Todo signo está regido por dos planetas, uno que sería su domicilio diurno o consciente y otro que es su domicilio nocturno o inconsciente. Y como digo, de esto no se suele hablar en astrología y menos pues, se interpreta en la carta. Pero esta base viene de antiguo, la base astrológica profunda, esotérica, profunda de conocimiento, ¿no? Y ahí está muy claro que Leo tiene esas dos regencias igualmente. Bien, pues esto también se tiene en cuenta, ¿no? Los signos donde caen los eclipses, los planetas que los acompañan, los aspectos que reciben de estos planetas o de otros puntos y por tanto nos van a indicar los efectos pero también las resistencias a los cambios que los eclipses nos están queriendo mostrar. El Sol y la Luna, en sus posiciones nodales, crean la posibilidad de crisis en nuestra vida. Entonces, ¿no? Crisis que es cambio, no es otra cosa. No hay que tenerle miedo a las crisis. Gracias a las crisis es como nos damos cuenta que tenemos que cambiar. Si no, no haríamos cambios. Si no, una crisis no nos detonara, no nos diera un toque de atención. Iríamos por la vida, bueno, pues un poco ofuscados por el día a día, ¿no? Pero estas crisis nos dan esta posibilidad de cambio y los eclipses solares y lunares nos dan, como digo, este toque, ¿vale? Este punto. Por lo que se convierten, por tanto, en oportunidades para modificar las estructuras, nuestras propias estructuras, sea de pensamiento, sea orgánico, sea de vida, lo que sea, ¿no? Y así, bueno, pues también vemos si tenemos resistencia a ello, o si nos dejamos llevar por las circunstancias y nos adaptamos y no que nos arrastren, cuidado, cuando digo llevar es que nos adaptemos a los cambios, los veamos y los trabajemos, ¿vale? Entonces todo esto nos permite conectar con otro nivel de conciencia que existe dentro de uno mismo muy superior, mucho más que lo que es nuestra cotidianidad. Estamos hablando de algo ya álmico, profundo. Un eclipse de sol, la diferencia entre un eclipse de sol y un eclipse de luna sería la siguiente. El eclipse de sol está más dirigido a una interacción en la energía masculina de la persona y todo lo que ello implique. La energía masculina es la de acción, la que es hacia el exterior, ¿no? La centrífuga. Bien, pues ahí tendríamos el eclipse de sol indicándonos esta línea, ¿no? Hacia nuestra actitud, hacia lo exterior, pero también el sol es la personalidad, es nuestro yo. ¿Cómo nos va influyendo estos cambios, ¿no? Mientras que el eclipse lunar, que es la energía femenina, la luna, es lo centrípeto, lo que va hacia el interior de la persona, la parte emocional. Y ahí nos hablaría ese eclipse lunar de esos cambios que hay que dar en esa parte de nosotros, ¿no? Por tanto, la suma de los eclipses lo que nos permite es la renovación del ser, de uno mismo. Entonces, esto también determina que hay veces que antes o después del eclipse, y digo antes porque ya como que la energía la vamos percibiendo, pero sobre todo después del eclipse, lógicamente, la persona pues pueda sentirse cansada, o aturdida en algunos casos, ¿no? O que de repente su vida empieza a moverse de una manera un poco caótica. Pero también a nivel planetario tenemos esto. Todo lo que estoy enfocando a nivel personal va a nivel planetario, a nivel de los países. Por supuesto que en los países por donde pasan los eclipses habrá cambios. Fijo, sean puramente terrestres, pues no sé, terremotos, maremotos, cambios climáticos, como políticos, sociales, de todo tipo, siempre va a haber algún tipo de movimiento, porque los eclipses es de lo que se encargan, de movernos. De manera que esto también es fundamental que lo tengamos en cuenta, ¿vale?
estos movimientos internos, sean planetarios, como digo, de países, o sean a nivel personal. Pero a medida que uno va saliendo del eclipse, perdón, de la crisis que origina el eclipse, la conciencia se va haciendo mayor y además se van notando los cambios. Es decir, nos vamos a sentir diferentes, de alguna manera. ¿Por qué? Pues porque haya habido una crisis. Y siempre que hay una crisis hay un cambio. Para un lado, para el otro, pero ahí está. Podemos tener pues, una visión más elevada, nuevas perspectivas de vida, pues no sé, físicamente haber tenido una crisis y luego una mejora. Algo hay ahí, ¿no? Por otro lado, el eclipse lunar, en este caso, se manifestaría más, como digo, en la parte profunda, en la parte más emocional, más interna, ¿vale? Porque claro, un eclipse de luna es que el sol no la ilumina, no le da luz, porque la Tierra está en medio, se interpone, ¿no? Por lo tanto, pues no vemos el reflejo. Entonces, igualmente, esa influencia energética no actúa sobre nosotros. Algunos que dicen que la luna es nefasta, horrorosa, negativa, que la han puesto ahí para alterarnos, etcétera, etcétera. Bueno, su opinión. Pero está claro que astrológicamente no tienen ni idea de lo que quiere decir la luna, como el resto de los planetas. Cada uno representa una parte de nosotros. Y si fuera un planeta muerto, no influiría. Y lo de que hay una antena HAR que sí está haciendo, accionando, no sé qué rollos, eso ya es... pues porque uno, como uno tiene que reafirmar su creencia, se tiene que inventar lo que le venga. Bien, entonces, la influencia está ahí y, por tanto, actúa sobre una parte nuestra, que si negamos la influencia, negamos esa parte nuestra. Cuidado con esto. Por tanto, evolutivamente hablando, estamos bloqueándonos. Cuidado con esto. ¿Vale? Independientemente de donde uno esté ubicado, todo lo que nos rodea tiene una función. Y es una función evolutiva. Que sea involutiva depende de la persona. Que lo quiera trabajar, liberar, limpiar, lo que fuere, en cada momento, o que lo quiera anular y bloquear. ¿Que lo quieres anular y bloquear? Ya sabemos qué va a pasar. Vas a involucionar, porque vas a bloquear el aspecto de ti que está influenciado por esa parte. ¿Que quieres evolucionar? No le tengas miedo. ¿Por qué le tenemos miedo a la luna? Es que en realidad es miedo. ¿Y qué es la luna? El inconsciente. ¿Por qué le tenemos miedo a lo que tenemos en nuestro inconsciente? ¿Y qué es la luna? Las emociones. ¿Por qué le tenemos miedo a nuestro mundo emocional? ¿Es que no se ha pensado en eso? Pues esto es lo que también trabaja estos eclipses lunares. En movilizar todo esto, toda esta parte. Y por tanto, pues nos generarán crisis emocionales, crisis psicológicas, crisis espirituales. Lógicamente, en lo que ella actúa. A ver, está claro que la carencia de luz y la conexión con el ámbito inconsciente, que es lo que genera este eclipse, es como un tapón de repente y nos quedamos descolocados, ¿no? Pues nos permitirá conectar con todo lo que guardamos ahí. En realidad, al no haber luz, es como que esa parte empieza a removerse de otra manera. Y entonces es cuando podemos sacar lo que hay ahí. ¿Por qué? Porque la luz nos deslumbra. La luz no nos deja ver lo que hay dentro. Una habitación que está a oscuras, le ponemos luz y diréis, vemos lo que hay en la habitación, ya. Pero entonces no vemos esa otra parte que también está en esa habitación. Esa parte sutil, esa parte energética, esa parte que da miedo.
¿Por qué? ¿A qué le tememos? Si cuando uno está fuerte, conectado y evolucionado, no nos tendría por qué afectar nada, por lo tanto, no tenemos que tener miedo. ¿Y cuál es un síntoma de miedo? La violencia, la agresividad, la intolerancia, la cerrazón, el insulto, la mala educación, las malas formas, el darle más importancia a la creencia que a la persona, atacar a la persona por lo que piensa, que eso ahora está muy de moda, ya lo vemos en muchos sitios. Todo eso es miedo. Todo eso no va ligado a la evolución o a poder de esta manera enfrentar lo oscuro, lo malo, etcétera, etcétera. Al contrario. Con eso lo único que estás demostrando es que estás en esa frecuencia y que te tienen dominado. Entonces tú no puedes estar por encima de a lo que tienes miedo o a lo que te está dominando en realidad a nivel inconsciente. Por eso eres violento, por eso eres agresivo, por eso vas atacando, por eso vas no respetando las ideologías de otros, por eso vas ridiculizando al que va en contra de tu pensamiento, por eso vas a por aquello que no sigue tu línea, por eso no aceptas que alguien diga lo contrario a lo que tú piensas y tantas otras cosas. Y todo esto tiene que ver con esta luna. Curioso, ¿no? Muy curioso este tema. Creo que es para reflexionar. Creo que sí, que es para reflexionar. En realidad todos los eclipses nos ayudan en este proceso de cambio. Todos. Los lunares y los solares. Los totales, los anulares, los parciales, los penumbrales, todos nos ayudan. Los más potentes, los totales, lógico. Luego los anulares, después los parciales y los últimos los penumbrales. Pero todos nos ayudan. Todos. ¿Vale? Ahora, que los eclipses lunares no son fáciles de manejar, cierto, ¿por qué? Porque toca al inconsciente. Es así, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que lograr la integración de todo esto, pues se convierte en una forma muy compleja, pero muy valiosa de crecimiento de conciencia. Ahora, todos experimentamos, pues, muchos eclipses a lo largo de la vida, ¿no? Fijaros, todos los que se pueden dar, como hemos dicho, ¿no? Y todo esto, pues lógicamente son momentos, crisis puntuales, cambios puntuales, muertes puntuales. Hay que dejar que las cosas mueran para que nazcan algo nuevo. No nos podemos apegar siempre a lo mismo, ¿no? Todo esto nos va a ayudar a superarnos, a conocernos mejor, que es lo más importante, ¿no? Pero claro, una vez superada la crisis, eso también es importante. Entonces, ¿qué es la importancia? ¿O qué tiene de importante los eclipses, no? Pues está en base de, por un lado, la fuerza o debilidad de los mismos, como os he dicho, que sean totales, anulares, parciales. Cuando además se producen en lugares de nuestra carta que son relevantes, en momentos de nuestro estado interno que son relevantes, ¿vale? Pero también es cierto que no se debe tener muy en cuenta la casa natal en la que cae el eclipse, ¿vale? Perdón, que se debe tener muy en cuenta, estaba pensando en otra cosa y le he dado el concepto al contrario. Es decir, se debe tener muy en cuenta la casa donde cae el eclipse, la casa natal donde cae el eclipse, para ver las crisis que ahí representa, ¿vale? Para ver el origen del problema. Es decir, ahora caen en Leo y Acuario. Vosotros, Leo y Acuario, los tendréis en unas casas puntuales, que quieren decir temas puntuales de vuestra vida. Eso es muy importante, porque sobre ese sector estará actuando el eclipse. Puede ser el sector de la persona, del yo, puede ser el sector de los hijos, puede ser el sector del trabajo, el sector de la pareja, de la familia, de los hermanos, los amigos. Ese sector va a ser el que ese eclipse quiere removernos. Por lo tanto, va a ser muy importante. Muy importante. Aparte de donde caiga, vamos a ver ahora en la carta, os voy a poner las cartas
Os voy a compartir las cartas ya de los eclipses que ha habido, ¿vale? Vamos a poner aquí. Aquí tenemos el primer eclipse. A ver, un segundo, que os lo muestro perfectamente. Aquí lo tenemos. ¿Veis? Bueno. Pero ¿veis una serie de líneas? ¿Veis aquí una serie de líneas? Esto parece, no se sabe qué, una red, ¿no? Bueno, estos son lo que llamamos en astrología aspectos. Aspectos. Fijaros, en esta carta el Sol, este es el eclipse, ¿vale? El Sol lo tenemos, el eclipse lunar, perdón. El Sol lo tenemos en Leo y en el lado opuesto tenemos la Luna en Acuario. Bien, este es el eje Sol-Luna, la Tierra está aquí en medio. Como si fuera este circulito, os imaginéis que es la Tierra, ¿vale? Bueno, pues aquí vemos toda una serie de líneas, como digo. Y algunas sí que tocan, veis todas estas que salen de donde está el Sol. Aquí hay una serie de líneas, salen donde está el Sol. Y otra serie de líneas que sale donde está la Luna. Bueno, pues lo que os decía, estos se llaman aspectos. Los aspectos de conjunción y oposición que aquí tenemos, conjunción, lo que está conjunto, es decir, junto a. ¿Qué está conjunto al Sol? Que es este circulito con el punto en medio. Marte. Marte, que ya sabemos que es el signo del sexo masculino. Bien, pues lo tenemos al ladito. Está a 4 grados y un poquito del Sol. En conjunción, junto con, junto a. En oposición está la Luna, lógicamente, pero como es el eclipse no se valora. Ahora, ¿qué tenemos al lado de la Luna? Aquí está el nodo sur, como hemos visto antes, este omega invertido. Y al lado del Sol, ¿qué tenemos? El nodo norte, el omega, aunque en astrología no se dibuja como un omega, sino más bien como una especie de presillita o, bueno, de dibujito raro. Entonces, aquí tendríamos este nodo norte donde está el Sol, este nodo sur donde está la Luna. Bueno, tendríamos conjunto el Sol a Marte y la Luna no está conjunta a ningún planeta. Pero la oposición representaría esto, cuando un planeta está en el lado contrario al otro. Supongamos que aquí al lado de la Luna tenemos, yo que sé, a Plutón, que es este que está aquí, este negro, ¿vale? Este es Plutón, pues que lo tuviéramos al lado de la Luna. Pues eso sí sería una oposición de Plutón al Sol, porque está en su lado contrario. Pero como no hay nada al lado de la Luna, aquí no hay oposiciones. En cualquier caso, conjunciones y oposiciones a los puntos del eclipse serán los más significativos, ya que aportarán importantes matices muy sutiles y muy claros también al mismo tiempo a la interpretación. Ahora, veis aquí que hay más líneas. Vemos unas que son azules, que son estas, se llaman sextiles, 60 grados entre un planeta y el otro. Vemos otros verdes, que son estas que veis hacia abajo o aquí en horizontal, se llaman trígonos. Son 120 grados entre un planeta y otro, o un punto y otro. Y vemos otras que son naranjas, que las veis aquí, que se llaman cuadratura. La cuadratura son 90 grados entre un punto y un planeta, o entre un planeta y otro planeta. Bueno, pues estos aspectos, la cuadratura, el trígono y el sextil, se deberán también tener en cuenta en individuos o personas y en acontecimientos, pero de mayor calado, es decir, relevando situaciones que puedan aportar en los planos más sutiles cambios. No es tan claro y manifiesto como una conjunción o una oposición, no. Son más sutiles, pero tienen gran calado, precisamente porque lo sutil entra por lo inconsciente, porque no lo vemos. Solo se puede intuir o percibir, pero no se ve. Además de esto, pues al conectar los eclipses también con los campos electromagnéticos de la persona y de la vida, ¿no?, de lo que nos rodea, ¿no?, adquieren una gran influencia sobre ¿qué? Sobre nuestro sistema nervioso. Lo que puede también desencadenar pues, algún tipo de trastorno a nivel físico. Bien. Por otro lado, los eclipses también ¿a qué afectan? Pues directamente a todo nuestro planeta,
a los países. Ahí, para saber cómo afecta a los países, lo que hay que hacer es, igual que tenemos aquí esta carta, que yo la saqué para Madrid específicamente, lo podemos sacar, o España, pero desde Madrid, claro, lo podemos sacar en cualquier otro país. La carta astral de un país se saca por el cambio político. Aquí lo sacamos pues cuando hubo el cambio de la dictadura a la corona, y bueno, democracia, ¿no? Con rey. Bien, ahí se sacó la carta. Lo que pasa es que casualmente es la misma, Sagitario. España es un país de Sagitario. Luego ya dependiendo de cada ciudad, pues vamos cambiando, el ascendente va cambiando un poco, pero en realidad como país siempre se coge el día y la hora en el que hubo el cambio. Y ahí tenemos la carta completa y exacta del país, que lo podéis sacar vosotros en algún programa que hay en Internet, sabiendo en qué momento hubo ese cambio político, pues cuando se firmó, por ejemplo, en nuestro caso, la Constitución, o cuando se hizo la instauración del régimen diferente, ahí podéis sacar la carta del país, ¿vale? Luego, como digo, en cada ciudad afecta de una manera o de otra, pero tenemos la carta del país y ahí también veríamos este momento de los eclipses, cómo afecta, ¿vale? Así que, como os digo, ahí también sacamos toda esta información para poder ver los puntos más críticos que afectarían al planeta o al país y todo ello, bueno, pues claro, tiene relación con la esencia del eclipse primaria, como os he dicho antes, ¿vale? Que ahora también vamos a ver. Aquí tenemos el eclipse solar. Aquí tenemos el otro eclipse, que veis que el Sol y la Luna están en conjunción. Bien, pues aquí tenemos el eclipse solar. Una conjunción Sol-Luna da una fase de luna nueva. Lo que pasa que en astrología la luna nueva no se llama así. ¿Por qué? Porque en realidad aquí no hay luna, por lo tanto no es ni nueva ni nada, es que no hay luna. El Sol la está cubriendo, no existe la luna. Un día antes y un día después tampoco hay luna, por lo tanto no se llama luna nueva. Se llama luna oscura o luna negra, luna de Hécate. Entonces, dentro de las fases lunares tendríamos la fase Hécate, que son 3 días. La diosa Hécate era tricéfala, el día de antes y el día de después. De manera que el día de antes la luna estaría unos grados por detrás del Sol y el día de después unos grados por delante del Sol. En cualquier caso, todavía no podríamos verla realmente. Y la influencia de esta luna es muy diferente a la luna nueva. Esta es una luna oscura, es una luna totalmente oculta, totalmente inconsciente. Quien nazca en esta luna tiene una característica muy diferente a lo que es una luna nueva, que es una luna principiante, de niño, inocente, que viene a experimentar y a tropezar y a caer y a subir y a bajar. La luna oscura, no. La luna oscura es una luna vieja, es una luna inconsciente, es una luna que para conectar con lo que representa, que es la emoción, hay que entrar a través de ese inconsciente o del percibir, o del intuir, o del sentir. Es una luna bruja. No tiene nada que ver. Por eso en el vídeo con Pandora dije que no siempre se considera luna nueva, porque en realidad no lo es, ya lo explico, ¿vale? Mientras que el eclipse de luna siempre será luna llena. Siempre será luna llena. Vale, bueno, pues como os decía, aquí tenemos este otro eclipse, que lo tenéis aquí el dibujito para que lo veáis, porque bueno, quería explicaros también, volviendo un poco a Ptolomeo. Ptolomeo daba mucha importancia y explicaros los puntos a los cuales él daba importancia, ¿vale? Ptolomeo daba mucha importancia, aparte de al Sol y la Luna, no solamente los eclipses que están aquí, sino para compararlo con la carta natal de la persona o del país, al Sol y la Luna de la persona. El Sol, su ser consciente, su personalidad; la Luna, su ser inconsciente y su emoción. Le daba mucha importancia a cómo se relacionaban esos eclipses con estos dos planetas. Igualmente con el ascendente. El ascendente tiene que ver con este eje horizontal, que es ascendente-descendente. El ascendente representa el yo, representa el carácter, y a nivel evolutivo representa lo que digamos,
la personalidad del alma. Lo que el alma tiene que trabajar porque todavía no lo ha superado de la vida pasada, pero que sí ha aprendido mucha otra parte y que nos lo va a dar. En este caso, por ejemplo, sería Acuario, que es donde está el ascendente. Y el otro punto, el medio cielo. El medio cielo es el punto que tenemos sobre la cabeza y es el eje más o menos vertical. No siempre es perfectamente vertical, depende del lugar donde habéis nacido, así será más centrado o más inclinado. ¿El medio cielo qué indica? Indica destino, hacia donde nos dirigimos. También es nuestro asiento, es decir, cómo tenemos amueblada la cabeza, si está bien amueblada o mal amueblada, centrada o descentrada. Es el principio de todo lo que tiene que ver con lo social, lo laboral, lo vocacional. Por eso es hacia donde la persona dirige sus pasos. Pues Ptolomeo le daba mucha importancia, como digo, al Sol, a la Luna, al ascendente y al medio cielo. En la carta, pues que representase al lugar, país, ciudad o a la persona. Bien, según el propio Ptolomeo, el eclipse afectaba siempre en alguna medida a todos los lugares de la Tierra, por lo que no tenía muy en cuenta el paso de la sombra de la Luna sobre la superficie terrestre, si era por el norte o por el sur. Como he dicho, afecta más a donde se ve, pero a donde no se ve, afecta sutilmente. Por supuesto que sí, porque todos estamos ligados por líneas sutiles de energía. Y es por esto que, bueno, pues él lo tenía en cuenta, lo valoraba y por tanto, bueno, pues lo explicaba así, ¿no? Que también era relevante donde no se veía, aunque más sutil.